Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean muy bienvenidos a un encuentro más en Sexto Sentido dentro de este espacio de Radio Consultora Metamorfosis. Hoy tenemos la visita, la invitación de, de un profesional muy especial. Vamos a estar hablando de temas que son delicados para estas fechas, como es el acompañar las pérdidas, los procesos de duelo, especialmente en este tiempo, en estas fechas de fiestas, de encuentros familiares. Así que bueno, vamos a prepararnos para compartir un momento bien especial. El doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que él es el director de la Escuela de Tanatología, escuela internacional que brinda maravillosas realmente formaciones. Así que a quienes resuenen con la tanatología, con el proceso del acompañar de una manera responsable, pueden acercarse a través de las cuentas que luego le vamos a dejar, a conocer sobre estas formaciones, ¿no? Mientras pueden también ir, sumándose y compartiendo cómo se va escuchando. Vamos a esperar un poquito que también puedan irse sumando. Este espacio que tanto nos gusta, el espacio del compartir, del nutrir, del crecer juntos. A ver si ya están sumándose. A ver, ahí está. Entramos ahí, ya le damos la bienvenida para que aparezca. A ver, ahora sí lo puede aceptar el doctor Jorge Montoya. Ahí está, ahora sí nos Hola estamos viendo. Lorena, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, muy bien te escucho, sí. Voy a Perfecto, yo ponerme, también. Y la gente que por ahí se vaya sumando puede ir diciendo cómo nos escucha, ¿no? Hoy sin cable, sin nada, porque la vez pasada había un poquito de interferencia con el cable, así que hoy así es mejor. Buenísimo. A ver, hola, hola. ¿Estás chequeando auriculares? A ver, mientras se van sumando, hoy vamos a charlar de un tema bien especial. ¿Ahí escuchas bien? Ok. muy bien. Bien, bien, genial. Bueno, entonces hacemos una presentación y nos vamos de lleno a charlar de este tema que es muy especial y qué bueno que tengamos este espacio y que tengamos profesionales como, bueno, como lo sos para acompañar con información tan valiosa. Ahora van a ver, ¿no? El doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que es quien nos está acompañando, es licenciado en medicina, en cirugía, es especialista en gerontología clínica, gerontopsiquiatría y está formado en cuidados paliativos. Además de muchísimas cosas más en las que se ha formado. Tiene la dirección, es el fundador, director de la Escuela Internacional de Tanatología en México, con sede en Jalisco, ¿no? Con sede en Jalisco, sí, en Guadalajara, capital de Jalisco. Eso, ahí. Entonces, bueno, estamos acá para conversar hoy, dándote la bienvenida y conversar sobre qué pasa en estas fechas. Le hemos puesto como el nombre fechas que duelen, ¿no? O fechas sensibles, pero un poco es qué pasa en estas fechas con las pérdidas, con los procesos de duelos o con los procesos que se vienen transitando. ¿Qué sucede en estos tiempos? Bueno, pues digamos que la característica más común en general en estas épocas es que los sentimientos de nostalgia, de tristeza, de soledad se suelen ver magnificados, ¿no? Se amplifican por las fechas en general, pero un aspecto que también tendríamos que tener en cuenta es
lo que es la Navidad para nuestros países, ¿no? Porque en este país pueden ser 4 días, en aquel pueden ser 6, en otros puede ser todo el mes de diciembre. Entonces, casi siempre que pensamos en estas fechas, vale decir en Navidad, pensamos en el 24, el 25, el 31, el primero y Reyes, en general, ¿no? En el mundo católico por lo menos. Pero Ujú. cada país tiene sus días especiales. Aquí en Colombia, por ejemplo, comienza a finales del último día de noviembre y el Día de las Velitas, que es el 7, que sobre todo el día 7, que es el día muy simbólico. Entonces, tenemos que pensar primero que cada país tiene, digamos, sus tristezas para la gente que tiene ausencias, que pueden comenzar muy temprano o más bien tardíamente. Empezamos por Ujú. ahí. Pero sí, sí hay una cosa muy clara, y es que los seres humanos solemos anticipar mucho. Yo recuerdo en la universidad que te preguntaban cómo te fue en el examen un viernes, no, no sé, yo creo que mal, creo que lo voy a perder y te lo pasabas tristón el sábado y el domingo hasta que el lunes veías, no, la nota, y si ya te salía mal, pues diría, ah, sí, es que yo ya estaba preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los seres humanos anticipamos mucho, por eso, si pensásemos en el 24, estamos a 17, todavía faltan 7 días y ya la angustia empezó hace rato. Ujú. Entonces también tengamos en cuenta que si vamos a pensar en fechas, hay 3 momentos claves para estas fechas. Son el antes, ¿qué vamos a hacer antes? Porque duele la anticipación. ¿Qué vamos a hacer ese día, que es el durante? ¿Y qué vamos a hacer después? Porque nos pasó, digamos, coloquialmente, nos pasó un tren por encima. Entonces, el Ujú. antes, el durante y el después son los momentos claves para analizar qué vamos a hacer. Ujú. Qué interesante, ¿no? Esto que traes, porque parece que hay que ponerle más atención, como lo traes, es como hay que planificarlo, hay que pensarlo, hay que permitirse sentirlo. Y por alguna razón, fíjate que los seres humanos como que ante el dolor, ¿no? Es como un bicho bolita, se cierra o miro para otro lado o hago como que nada. Y eso no hace que el dolor sea menos, al contrario. Eso lo agranda. El dolor hace que nos aislemos un poco del resto del mundo, en parte porque creemos que no nos van a entender y en parte por los comentarios, ¿no? Uno le huye mucho a ese comentario, no, usted tiene que echarle ganas, haga esto, haga lo otro. Y un concepto muy básico para estas fechas es que yo tengo que poner los límites a lo que estoy viviendo, porque voy a sentir mucha presión. Por ejemplo, vamos a suponer que perdimos un hijo y que nos reunimos, somos 8 hermanos, nos reunimos todos en casa de los padres y no tenemos ganas de ir y son los hermanos, los sobrinos, los cuñados, las cuñadas. Bueno, es que tienes que ir, mira que tu mamá, no sé qué, no sé cuánto. La presión puede llegar a ser asfixiante. Y una cosa que sí también es muy claro es que esto no tiene por qué ser más martirizante de lo que ya es. Entonces yo pongo el límite y les puedo decir, bueno, voy a ir, pero que sepan que si me siento mal, me regreso a mi casa. Entonces ya yo soy el que tengo dominio sobre eso, no lo dejo o no me expongo a que los demás hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Yo me pongo mi dosis de lo que quiero vivir. Ujú. Esto de que decir en los comentarios es todo un tema, ¿no? Aprender a manejar ese cómo recibo y hasta dónde permito en todos los procesos el Ujú. proceso en general de duelo, ¿no? Es como que todo el mundo tiene recetas de qué tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo y de qué forma, y eso es agobiante, ¿no? Se convierte, es curioso, ¿no? En tanatólogos expertos. Es como si yo me diagnosticaran diabetes y toda mi familia se convirtieran en internistas diabetólogos y me enseñasen sobre la diabetes, ¿no? Lo curioso es que la gente sí habla que no tienes que consumir azúcar y esto, pero en el duelo, como hay tanto desconocimiento, Mm. generalmente las personas hablamos desde nuestros propios mitos y Ujú. mencionamos lo que nosotros creemos que se debe hacer. Por eso, un concepto muy básico en tanatología clínica es que si tú vas a compartir algo, sea porque tú lo probaste y te dio resultado a ti. Y el planteamiento es, mira, yo en circunstancias como la que tú estás ahora, hice tal cosa y me sirvió. Tú verás si te sirve. Pero Ujú. no tienes que hacer esto, no hagas esto, haz lo otro. No.
comportámoslo desde nuestra propia vivencia. Excelente. Ya eso escucharlo suena como muy respetuoso, muy liberador, ¿no? También donde, bueno, bajarle un poco el acelerador. Entonces, pensemos ahora, me gustaría como contextualizar un poco el tema de las pérdidas, ¿no? O de todos los duelos o todas las pérdidas se viven de la misma manera, o hay algunos que pueden ser más o ser menos, o depende de las Bien. fechas en lo que lo pasamos también. ¿Cómo es esas características de pérdida? Bien. Lo que es más importante que determina la respuesta a una pérdida es lo que la pérdida signifique para mí en compromiso de mi mundo social, con la intensidad del compromiso. Por ejemplo, yo puedo tener un hermano, pero que se fue para Australia hace 40 o 50 años y del que yo tengo noticias muy de vez en cuando. La respuesta a su muerte va a ser diferente a si el que muere es un hermano con el que yo estoy todos los días, trabajamos juntos, siempre estamos juntos. Entonces, la magnitud de una tragedia depende de la intensidad de la presencia del otro en mi propia vida, más que cualquier otra cosa. No es tanto la consanguinidad la que determina una respuesta, sino lo que ese mundo, lo que esa persona ocupaba de tu mundo personal, ¿no? Porque tú puedes tener un primo que sí, lejano, va a ser distinta la respuesta si es muy cercano, ¿no? Básicamente ese es el más importante. Obviamente, la respuesta ante la pérdida de un hijo, de una pareja, de un hermano, de una mamá, de un papá, tiene sus particularidades, porque cada duelo pues tiene sus características, pero el más importante es lo que nosotros llamamos el nivel de apego, ¿no? Como decía Freud, si el objeto no tiene para el yo esos millares de lazos que lo vinculan, tampoco será apto para producirle un duelo o una melancolía. Mm, claro, tiene que ver como para comprender también un poco de ese impacto, ¿no? Con lo que significa. Bien. Para Eh, ti en términos de compromiso de tu vida, ¿no? claro, y claro, el compromiso de la vida, como qué lugar ocupaba ahí, ¿no? Como en ese contexto, Ujú. entonces eso se ve afectado en la socialización que voy a tener después, o sea, me quedo sin una parte, con un vacío. Por supuesto, eso va a influir de forma notable en lo que tú hagas en tu vida diaria y más todavía en estas fechas, ¿no? Ujú, Que de ujú. hecho hay cosas muy importantes también ahora que nosotros estamos viviendo una tragedia aquí donde yo vivo, que unos Sí. estudiantes que se graduaron de bachiller, pues se fueron a su paseo y murieron 16 en un accidente. Eso nosotros no teníamos ningún vínculo consanguíneo, teníamos un vínculo de sociedad y a lo mejor ni conocíamos a los muchachos lo más seguro, pero nos duele como sociedad. Entonces fíjate que sí hay ciertos vínculos que no parecen importantes, pero que de hecho lo son. Claro, sí, esa tragedia es tremenda, me enteré de eso. Claro, claro que impacta en toda la comunidad y en toda la sociedad, ¿no? Entonces, estabas hablando de pérdidas como muertes. Hay otro tipo de pérdidas que también puede ser, como hemos hablado en otros momentos, ¿no? La pérdida de la salud y demás, como que también afecten de una manera en particular estas fechas, como antes pude hacer tal cosa, ahora no, o lo vivo de tal manera, o cómo impactan la familia. Una de las que más estamos viviendo hoy día, que es, así como la muerte, es la pérdida ritualizada por excelencia, la pérdida no ritualizada por excelencia, que es la más común hoy día, fíjate, hasta más común que la muerte, es la separación y el divorcio. Estamos con esa tragedia de destrucción de ese proyecto de familia en el que alguna o algunas de las partes o todas las partes lo van a pasar muy mal en estas fechas y desafortunadamente, pues en la separación o el divorcio a veces los conflictos interparentales son muy comunes y hacen que todavía más sea difícil vivir estas épocas. Además, pues si tú te separas, pues pierdes además de tu pareja muchas cosas, pierdes el sentido de hogar, pero también pierdes esa familia política, porque ahora a lo mejor tus suegros, tus cuñados, tus cuñadas no te quieren ver o te sientes extraño, o sea, las pérdidas se vuelven múltiples en la separación y el divorcio y la parte más floja,
que suelen ser los niños, sabemos que el impacto de los conflictos interparentales en la infancia son devastadores. No son, digamos, graves, son devastadores, que es un término todavía mucho más complejo. Entonces esa es una pérdida que se va a vivir mal ahora, lo mismo que la pérdida de la salud. Imagínate enfrentarte ahora en Navidad, que hay tantos gastos y pierdes tu trabajo, ¿no? Porque hay una fusión, porque hay una quiebra, por la razón que sea, te despiden. Enfrentar la Navidad con una pérdida laboral no debe ser nada grato, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de pérdidas diferentes a la muerte, porque hay muchas pérdidas que son distintas a la muerte, que en estas épocas se van a ver magnificadas también. Sara Crudese, bueno, qué bueno que traías esto de las separaciones, de los divorcios, ¿no? Y de cómo impacta a los niños, a los hijos. Es un tema que tenemos que tratarlo en una entrevista particular, ¿no? El tema Merece un programa, sí. Eso es un programa porque es con los niños, pero es importante que quede clarísimo lo que decías, ¿no? O sea, no es que es difícil para un niño, es devastador. Lo que Devastador. sucede ahí es un terremoto. Entonces vos hablabas al principio de como de tres instancias. Estamos en esta situación, yo estos días, este tiempo, ¿no? He recibido y sigo recibiendo cada vez más consultas en el ámbito terapéutico de, bueno, extraño a este familiar, me duelen estas fechas, estas cosas ya no están, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, vos hablabas de tres momentos, como el prepararse en la previa, el durante y el después, Y el ¿no? después. ¿Cómo son esos momentos? Bien. Bueno, para el antes, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y quizá la más importante de todas, es reunirnos en familia con las personas que solemos estar pues en esta fecha. Vamos a pensar en el 24, ¿no? ¿Quiénes son los que nos reunimos habitualmente en el 24? Bueno, pues los hermanos, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, si hay papá y mamá, pues ellos somos, digamos, 20 personas. Entonces, lo primero sería reunirnos y que cada persona exprese cómo quiere celebrar estas fechas, ¿no? Y sobre todo, qué quiere hacer de cara al 24, que todavía no ha llegado. Entonces lo hacemos de forma democrática, ¿sabes? Porque una respuesta clásica para estas fechas es que la gente te dice, y seguramente te lo habrán dicho también, es que yo me quiero dormir en noviembre y despertarme en febrero, ¿no? Para no tener que pasar esto tan horrible. Bueno, pues hagamos una reunión familiar, expresemos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, porque a pesar de que la gente dice yo no quiero pasar ese día, cuando tú desmenuzas el día en las actividades que solían hacer, por ejemplo, hay que comprar regalos, hay que empacarlos, hay que ir a hacer la compra para la comida, hay que cocinar, todas esa serie de actividades, empacar regalos, entregarlos, etcétera, cenar, poner música, tomar alguna cosa. Bueno, pues ponemos todas las actividades y una de las cosas que te das cuenta es que realmente no querías evitarlo todo, sino que había ciertas actividades que no querías. Pero la más importante será, por supuesto, conservar la familia. Y entre todos decidimos por decisión democrática cuáles cosas queremos hacer, conservar. Y si pusimos evitar algunas o aplazarlas, decirle a la gente todo lo que tú quieras evitar para estas fechas y todo lo que quieras aplazar, lo puedes modificar o adquirir una costumbre nueva, ¿no? Sin tenerla que anular completamente. Eso sería lo primero, pero también tienes que expresarle a los demás cómo te sientes. Hacer en el día a día, una de las cosas importantes es moverte. Recuérdate que en el duelo hay que pensar poco, sentir mucho y moverse siempre, que lo hemos aprendido. Muy importante también en estas fechas celebrar pequeños rituales. Incluso recoger algunas cosas para llevar el 24 y hacer lo que llamamos un festival de rituales. O incluso recoger anécdotas con el ser querido ausente para luego leerlas en el 24. Eso de aquí al 24. Serían como los aspectos más importantes. Cuando decís esta reunión familiar, digo,
intuyo que no es algo que suceda, digamos, que es algo saludable, pero que no es algo que pueda suceder tan fluidamente, ¿no? Porque no hay esta conciencia o esta conducta de, bueno, a ver, hablemos de el duelo, ¿no? Ujú. O hablemos de lo que nos pasa. Entonces, ¿qué hacer si de repente, bueno, el resto, la familia está un poco como que no adhiere a esta cuestión, pero por ejemplo yo tengo claro que quiero generar ciertos espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser ese ensamble? Digo para que no se queden con Bien, que solo la sí, sí. familia tiene que reunirse y si no sale eso, no sale nada. Es que depende de cómo lo vendas, ¿sabes? Cómo vendas el evento. El evento no es para hablar del duelo. El evento es para que organicemos qué queremos hacer y para que nos veamos y podamos hacer cosas que nos ayuden en esta época. Entonces es una reunión familiar, digamos, extra antes del 24 para ver qué es lo que queremos. Pero hay que hacerlo de la siguiente manera. Tengo que llamar por teléfono, tengo que escribir un WhatsApp, tengo que escribir un correo. Por una razón, porque después te dicen, no, pero a mí no me llegó ningún correo, a mí el WhatsApp no me llegó nada. Entonces tenemos que Hay que asegurarnos escribir de que los todo el tres mundo entonces. reciba. Hay que Sí, sí, por lo asegurarse menos que el los mensaje tres. llegue. Sí, sí, porque luego vienen a esas discusiones, ¿no? Ajá. Bien. Y si es posible llevar como un checklist, digamos, de qué cosas, ¿no? Vamos, qué quiero expresar, como qué es lo que quiero proponer o no, o qué quiero, ¿no? De esta manera, como para que sea algo ordenado también. Sí, claro, es que tenemos que hacerlo como casi que como si fuera un taller, ¿no? Porque la idea es que si vamos a estar los 20 estemos a gusto y Ujú, evitemos cosas que no queramos hacer, pero incorporemos o adoptemos unas que sí ujú, podemos hacer, ¿verdad? Porque la idea es que estemos juntos. ujú, Si, vuelvo y repito, si alguien dice, no, pero es que yo no me siento bien, yo no quiero ir, pues le damos la opción de que decida. Puedes venir si quieres un ratico y si te sientes mal, pues te regresas a casa. ujú, Que no sea ujú. algo impositivo, ¿no? Claro, claro. Sí, eso suena muy, como más motivador, porque bien como lo traía, no es que la persona se niegue a todo, ¿no? El otro día me decía una cliente en sesión y me dice yo desde que mis hijos se fueron de casa, nunca más, esto ya hace muchos años, ¿no? Dice, nunca más festejé la Navidad ni puse nada de Navidad en mi casa. Y bueno, a través del trabajo, ¿no? De la terapia y del espacio, resulta que sí tenía como reprimido eso, era como que le dolía y le recordaba esa ausencia del chico, pero ahora empezó a hacerlo y empezó a como a sentir de vuelta, ¿no? Como a reconectar desde otro lugar. Entonces lo que vos decías, no es que la persona no quiere nada, sino que lo que es algunos fragmentos de esas Mm. partes que duelen. Mira que eso es como si a ti te dijera yo, ustedes que son famosos en el mundo por la carne, entre otras cosas, además del fútbol, por la carne. Supongamos que te diese un filete gigantesco y te digo, Lorena, tienes que tragar, pero tú dices, no, yo me ahogo. Una fecha significativa nos puede ahogar. Entonces, ¿qué es lo que hace el sentido común? Lo parte en pedacitos para poderlo digerir. Habrá pedacitos que no quiera porque tienen mucha grasa o porque están muy duros y habrá otros. Exactamente así es una fecha significativa. Fraccionémosla, apartámosla en pedacitos con cada actividad y analicemos una a una de esas actividades si la queremos o no la queremos hacer. Ujú. Buenísimo. Sí, por ejemplo, yo un filete no me comería porque soy vegetariana. Para los que no son vegetarianos, ¿ves? ¿Ves? Ya ahí tenemos un tema que acomodar y no es precisamente por duelo, pero es un tema que acomodar, ¿no? Así que, Sí, puede ser el que va a la fiesta y dice, es que yo no bebo, yo soy claro, abstemio. Pues tomas otra cosa, ¿no? Te exacto, ofrecemos la alternativa, ¿no? Que exacto, y sea, así en que todo. sea grato para la familia, ¿no? Porque quizá más, lo más importante de todo es que decidamos estar en familia, ¿no? Que es Mm, donde nuestro mayor grupo de duelo, nuestro mayor soporte, pues es la familia. ujú. Como Y una decía cosa tu que hermana tienes que, Vanessa. sí, y una cosa que tienes que incorporar de aquí al 24, y yo diría,
Y aquí al 24 del 2138, porque eso es para toda la vida, son los abrazos, ¿no? Muchos abrazos en esta época. Recordemos que los abrazos son sanadores, abrazos tipo oso de al menos 20 segundos para que se produzca oxitocina y vasopresina, que son las hormonas del amor anticortisol, porque el estrés de la Navidad en nuestros países, ¿cuándo comienza? Aquí, como en agosto, en septiembre, que ya empiezan los almacenes, pues a Ujú. poner cosas de Navidad, ¿verdad? Entonces ya empieza el estrés en Claro, esas épocas. esto que decías de la, digamos, de la anticipación que hace la persona, ¿no? El ser humano tiene como esta característica de anticipación. Entonces, estamos en esa previa donde hay que organizar, hay que poder expresar, hay que saber que podemos estar y, ¿no? Con ese respeto a lo que Ujú. cada uno necesite. Y llegó el día, estamos ahí. ¿Qué hacemos? Porque el día que ya es Navidad, ¿no? Pongamos Navidad de ejemplo, se siente mucho más esa silla vacía, esa persona que no está o que Ujú. no está como estaba, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bien. Lo primero será no ponernos expectativas muy altas. Es decir, voy a estar muy mal, pero tampoco voy a estar muy bien. No sé, porque yo puedo decir voy a estar bien, voy a estar, y ese día no me quiero ni levantar de la cama. O al revés. Entonces, lo primero es que yo exprese ante los demás cómo me siento, qué necesito, qué quiero hacer. Porque nadie sabrá, porque no se puede meter en mi cabeza para saber qué es lo que yo necesito para ese día. Eso sería lo primero. Muy importante también continuar con los abrazos, participar en las actividades que yo considere que me siento capaz, ¿no? Porque bueno, tú eso lo ves, por ejemplo, en los grupos de duelo. Hay gente que empieza muy triste y no quiere hacer nada y termina participando en el grupo. Entonces yo me levanto, eso sí, conservar la reunión familiar. Entonces vamos a hacer la reunión familiar y yo decido lo que me sienta bien, sin olvidar que no debemos forzarnos a hacer lo que no queramos. También es importante en estas fechas, porque a veces se forma una especie de conspiración del silencio en donde el nombre de la persona no se menciona. No, no se puede decir que mi papá, porque entonces mi mamá se pone muy triste. Y yo simplemente, si quiero hablar de mi ser querido porque estoy orgulloso, porque lo extraño, puedo hablar de José. Si veo que las caras son negativas, pues me quedo callado. Pero ya sé que no debo hablar con ellos. Puede que en privado hable con alguna que otra persona, pero si yo les digo, puedo hablar de José y me dicen sí, con eso rompes esa conspiración del silencio. Y si yo lo menciono, tú ya tienes, digamos, también casi que el permiso tácito de poderlo hacer. Ese es otro aspecto importante. También puedo participar en actividades para ese día, es decir, puedo cocinar, puedo ir a comprar algo, puedo organizar una mesa, lo que yo me sienta capaz de hacer para ese día y esperar a ver cómo voy. Como les digo, no nos pongamos, no seamos exigentes, no es el momento de exigir, es el momento de sentir y expresarlo entre todos. Pero fíjate qué tan diferente es yo expresar mi angustia en soledad a expresar mi angustia rodeado de mi familia, con la Mm. cual puedo expresarme y no sentir vergüenza por lo que estoy expresando, ¿no? Eso sí, pues como en toda reunión grupal y como en toda reunión que la hicimos en la preparación, en el antes, que no vale ni juicios ni críticas. Convertir nuestra casa en un sitio seguro, donde podamos expresar lo que necesitemos expresar. Ujú, ujú. Claro, mientras ibas hablando se me venía, ¿no? Como se me iba haciendo el gráfico, la familia, el momento ahí, ¿no? Y una frase que aparece mucho es como, otra vez, ya está con lo mismo, ya hace el mismo, ya está Ujú. de la misma manera, ¿no? O esto como que hay un tiempo en el que, o hay un momento en el que no está más permitido, ¿no? Como, y eso Ujú. genera más soledad o más dolor, ¿no? ¿No? Que Y más rechazo, y más rechazo para no ir. Yo no voy a ir donde me van a estar criticando, por claro. mucho que me insistan. Yo sé que voy y al ratico me van a estar diciendo otra vez con la misma historia, pues vas a volver a hablar. No, si yo estoy seguro de que voy a un sitio y puedo hablar y que lo que voy a recibir van a ser abrazos, comprensión
escucha amorosa, entonces sí voy. Porque tú Ujú. sabes que hay familias de familias, hay familias que son represoras, que no les gusta hablar de ese tema. Entonces, si yo voy a una reunión y no puedo expresarme, el 24 lo más seguro es que el 31 no tenga ganas. Mm, tal cual, tal cual. Entonces, esto de poder nombrar la persona que no está, que sea papá, mamá, un abuelo, un hermano, ¿no? En estas fechas es importante, en lugar de "Shh, de eso no se habla", es todo lo contrario, es como hacerlo presente porque está presente. Está presente. Y ahí es donde puedes, como una estrategia, como un ritual, la silla vacía. Puedes dejar, si es de tu parecer y si todos están de acuerdo, yo les digo, miren familia, a mí me gustaría dejar esta silla vacía en representación de mi papá, porque él físicamente no está, pero quiero que la silla simbolice su presencia entre nosotros, quiero poner una fotico ahí, lo que quieran, ¿no? Ujú. Y lo más probable es que digan que sí, habrá algunos que puede que no les guste, pero democráticamente les puedo decir, bueno, somos 20 personas, los someto a votación, los que no quieran que levanten la mano y así por votación, si votan la mayoría que no, pues no dejo la silla vacía. Porque la idea no es pelear, la idea es que todos estemos a gusto. Yo me Claro. acuerdo que un señor me decía, bueno, no, la señora me decía que el esposo estaba peleando mucho con ella porque ella tenía fotos de su hijo por toda la casa. Entonces, y el esposo decía, es que cada vez que llego a mi casa, abro la puerta y lo primero que veo es esa foto y me da mucha angustia. Entonces había discusiones sobre qué hacer. Dije, pues mira, hagamos una cosa. Tú que tienes aquí se llama como una habitación de costurero, donde las señoras tenían la máquina de coser y era como su estudio, ¿no? Ajá. Como su estudio. Pon todas las fotos allá y entonces tu marido puede llegar a la casa, no le va a angustiar tanto las fotos, pero sabe dónde están las fotos. Y el día que él quiera pasarse por ahí, pues se pasa y así se llegó a ese acuerdo. Hagamos acuerdos como familia. Necesitamos la familia en esta época porque la Navidad, ¿qué es? Es familia. Eso es Mm. la función fundamental de las Navidades. Reunión familiar, estar en familia, pues saquémosle el máximo provecho. Sí, es hermoso, hermoso y emocionante, ¿no? Porque qué grande es la familia, qué espacio de contención y bueno, y aunque sean difíciles, ¿no? Son los campos más difíciles también para la evolución, pero siguen siendo esos espacios de contención. Hay algunas otras posibilidades, digamos, en cuanto a rituales o a cosas que hacer, ¿no? Durante ese momento, si de repente estoy en la Sí. mesa y me abrumé y algo me tocó, no sé, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, contanos si las fechas tienen que ver, o sea, la cercanía, ¿no? Lógicamente, si pasó recién, si pasó en la mitad del año, Sí. o si hace un año, pero a mí esta fecha me lo reactiva, ¿no? Que a veces lo que Ajá. se escucha es, ay, ya pasó tantos años y todavía te sigue, ¿no? Movilizando. Sí. Mira, eso es como a ti te pueden haber operado si tuviste hijos, te pueden haber operado de una cesárea hace 20 años. Y ayer que hiciste un esfuerzo, te pusiste a levantar unas cosas porque estás arreglando tu casa y vuelve y te molesta la herida. O sea, el tiempo Ujú. realmente está sujeto a muchas variables. En cuanto a lo primero, sí sería muy importante, como te decía, llevar un festival de recuerdo. Podemos juntar cosas que trajimos en relación a la historia con el ser querido. Ah, yo traje el reloj y cuento la historia del reloj. El otro, yo traje esta foto que no sé qué, en relación con el ser querido, pero también los rituales que la gente tenga religiosos, los rituales, porque en internet encuentras miles de rituales para estas épocas. Yo tengo uno muy bonito que se llama el ritual de la luz, que tiene unas frases muy bonitas, pero lo encontramos en internet cualquier tipo de ritual que sea simbólico para la familia, ¿no? Ujú. Que ¿Cómo sea es el muy ritual de la simbólico. luz? Contanos sobre el ritual de la luz. Eh, simplemente nos reunimos todos. Primero hay un facilitador de la actividad que hace una pequeña meditación. La que yo uso es la meditación en un minuto, ¿no? La Ujú. técnica de la meditación en un minuto, pero puede ser unas simples respiraciones
como para calmarnos un poco, hace una lectura previa sobre la luz que simboliza al ausente, pero la luz que también nos va a guiar en el camino. Es un textico de unas 5 líneas sobre la luz y se la pasa, enciende la vela del que esté a su derecha, porque hacemos un círculo, el que esté a la derecha y le dice que te regalo mi luz para que ilumine tu camino y tu regreso a la vida. Entonces el que la recibe también puede decir una frase o simplemente se queda callado porque no debe ser forzado y enciende la vela del que está a su derecha y así va diciendo una frase y todos hasta tener todas las velas encendidas. Cuando las velas estén encendidas ya previamente habíamos utilizado una oración según las creencias religiosas o una frase cualquiera, un texto breve que leemos en conjunto y terminamos la actividad con un abrazo. Podría ser, pero como digo yo, hay muchos tipos de rituales para hacer ese día. Y la otra es que una de las cosas que también hemos aprendido es que si la pérdida ocurre en el primer semestre del año, esa Navidad será muy difícil porque el estado de shock emocional, de aturdimiento de las fases iniciales se ha reducido. Y como se dice en México, ya te cayó el 20. O sea, ya sí te das cuenta de que esto es de verdad y vas a notar la ausencia de una manera mucho más intensa porque puede ser por primera vez que la sientes, ¿no? Pero si la pérdida ocurre en el segundo semestre del año, está muy cerca a las Navidades, todavía el estado de shock, de aturdimiento, puede hacer que esa primera Navidad no sea tan terrible como lo esperabas. Podrá ser más difícil la siguiente Navidad donde ya no hay ese estado de confusión, aturdimiento. Generalmente es así, aunque obviamente hay excepciones a la regla. Claro, pero el estado de shock es como ese congelamiento, esa cosa que todavía no caes, y entonces protege un poco en ese momento, ¿no? De la intensidad del dolor, claro que sí. Bueno, nos queda la fase final, pasó Navidad y después, ¿qué hacemos con todo el revoltijo emocional que tenemos? Bien, lo primero es empezar por nosotros mismos, por cuidarnos un poquito. Nos pasó un camión, un tren por encima, entonces vamos a necesitar un poco más de reposo, dormir un poco más, liberarnos un poco de obligaciones si podemos, ¿no? Estar más relajados esos primeros días. Muy importante cuidarnos. Si podemos hacer algo, lo más importante sería ayudar a personas en necesidad, porque siempre hay algo de terapéutico en ayudar a una persona. Por ejemplo, es que yo vivo cerca de un asilo y quiero estos días ir a acompañar a los adultos mayores con cualquier tipo de actividad o simplemente estar con ellos ayudándoles en algunas cosas, porque el ayudar te ayuda a recargar tus energías. Y muy importante para los que vivan cerca del agua, usar el agua, o sea, como irnos a un spa, por ejemplo. Si tenemos mar, bañarnos en el mar, en los ríos, en una piscina, en un jacuzzi, tener mucho contacto con el agua, hidratarnos de manera adecuada, beber buena cantidad de agua, en especial si está más bien bajita de temperatura, alimentarnos sobre todo con frutas y verduras, caminar, hacer, por ejemplo, grounding y baño forestal, grounding que es caminar descalzos en un parque, en el mar, en un bosque, abrazar los árboles, todo este tipo de actividades que nos ayudan a recargar nuestras energías será lo más oportuno en estos primeros días y ya cuando nos sintamos un poco mejor podemos ir retomando poco a poco las actividades de la vida diaria. Es como un momento de recalibración de nuevo, ¿no? Como volver ahí al espacio de nosotros. Bueno, riquísimo todo lo que has traído. Espero que realmente, bueno, sirva, ¿no? Y traiga ese esclarecimiento también, porque llegan estas fechas, hay mucho movimiento emocional y hay mucho desconocimiento, como decías, entonces como qué está bien hacer, qué no está bien hacer, ¿no es cierto? Así que me ha parecido muy rico todo. Algo que quieras como que te haya quedado ahí, que te surja aportar para el final.
Bueno, yo sí les quiero decir lo siguiente. Normalmente, estos no son temas que a la gente le guste. Y evitar hablar de este tema no hace las cosas más fáciles, al revés, las hace más difícil, porque sí hemos aprendido muchísimo y lo vemos a diario, que una de las mayores dificultades que tienen las personas al inicio de todo duelo, que lo hace más doloroso, es la ignorancia del proceso. Por eso no es la época para hacerlo, pero en cualquier momento que lo podamos hacer, siempre será oportuno pensar qué podemos hacer si ocurre una pérdida, porque las pérdidas no son para cuando seamos mayores, porque pueden ser en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, conocer un poco del duelo siempre será oportuno. Lo mismo que si ya tenemos nuestros añitos y leemos un poquito sobre las demencias y cómo mantener una memoria activa y que nos ponen a hacer que ejercicio, que los crucigramas, que las sopas de letras, que la tertulia, todas esas cosas son de prevención. Lo que pasa es que creemos que si hablamos de la muerte es como atraerla. Entonces yo le diría a la gente, entonces no compres seguros para tu coche, porque si compras un seguro de accidentes, te estás llamando a los accidentes, ¿no? Siempre será importante el conocimiento. ¿Por qué? Porque nos falta mucha cultura de duelo. Hemos aprendido cultura cardiovascular. Yo creo que todo el mundo sabe que hay que bajar de peso, que hay que dejar de fumar, que hay que bajar el consumo de alcohol, que hay que hacer ejercicio. Todo el mundo sabe eso y eso no es llamar un infarto, es prevención. Entonces, conocer el duelo, tener cultura de duelo es cultura de prevención. Tal cual. Bueno, impecable. Y con ese cierre nos dejaste ahí bien esclarecido todo, ¿no? Porque esto es prevención, no se trata de estar llamando nada, sino es todo. Es prevención y a la vez es una claridad en cómo afrontar esas situaciones que no avisan, que no preguntan si estás preparado, si no, y no tienen que ver con la edad, ¿no? No tienen que ver con la edad ni con nada, tienen que ver con la vida. Entonces, me parece una actitud muy inteligente. Gracias ahí está el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, y ya les contaba al principio, después va a quedar también las redes, porque saben que quienes estén interesados en formarse, en este acompañamiento que hablábamos sobre el duelo, también tiene muchos grupos de apoyo y diferentes diplomaturas, y bueno, unas formaciones maravillosas a través de EIT, que es la Escuela de Tanatología Internacional. Así que ahí les va a quedar las redes, y bueno, y saben que esto está vigente, ¿no? Esto existe, porque a veces dicen, se estudiaba sobre eso, y vaya que se estudia, les digo que es bien comprometida las formaciones que brinda ahí el doctor con todo su equipo. También saludo a Jackie, que estaba ahí presente, la vi por ahí. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado, gracias, Doc. Y vale, un abracito. que tengas una feliz Navidad, feliz fiesta, igualmente. Y bueno, con lo mejor posible. Vale, bye. Chao, chao a todos.